Sean todos muy bienvenidos a este nuevo episodio de Fe Sin Filtro. Yo soy Milagros Villegas. Y yo soy Elías Suárez. Bueno, lección número 8, titulada Reproche, Remordimiento y Arrepentimiento. Te voy a hacer una pregunta. Dale. Teniendo en cuenta más o menos lo que vimos en la anterior lección, hablamos sobre la oración de Jesús, que estuvo ahí en el Getsemaní, que estuvo con sus 3 discípulos ahí y demás, que después lo arrestaron y demás. ¿Qué se te viene a la cabeza con estas palabras? Reproche, remordimiento y arrepentimiento. Wow, un montón de cosas, porque la última es la que me llama más la atención. Arrepentimiento, y remordimiento y reproche, que se me hace como que todo eso es una tormenta muy grande. Ok, bueno, el texto de esta semana básicamente está basado en Mateo 26 al 57 y Mateo 27, 10. Así que voy a empezar a leer justamente estos versículos y comentando un poco. Bueno, el título que tiene dice es Jesús ante el consejo. Los que habían arrestado a Jesús los llevaron ante Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los maestros de la ley y los líderes religiosos. Pero Pedro los siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los guardias para ver en qué terminaba aquello. Los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba falsa contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no la encontraron, a pesar de que se presentaron muchos testigos falsos. Por fin se presentaron 2 que declararon: este hombre dijo, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Poniéndose en pie, el sumo sacerdote le dijo a Jesús: ¿no vas a responder? ¿Qué significan estas denuncias en tu contra? Pero Jesús se quedó callado. Así que el sumo sacerdote insistió: te ordeno, en el nombre del Dios viviente, que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Tú lo has dicho, respondió Jesús, pero yo les digo a todos, de ahora en adelante ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo sobre las nubes del cielo. Has blasfemado, exclamó el sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras. ¿Para qué necesitamos más testigos? Miren ustedes mismos, han oído la blasfemia. ¿Qué piensan de esto? Merece la muerte, le contestaron. Entonces algunos le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos. Otros lo abofeteaban. Y decían: a ver, Cristo, profetiza, ¿quién te pegó? Bueno. Qué horrible. Sí. Acá básicamente podemos ver, digamos, el arresto. Que lo llevaron a la corte judicial. Completamente injusto. Claro. Interrogaron a Jesús. Es más, contrataron como a testigos falsos. Pero esos testigos falsos también se contradecían entre sí. Entonces era como que medio dudoso. Hasta que, bueno, justamente llegaron 2 y dijeron, bueno, que él había dicho que el templo lo iba a destruir y que lo iba a reconstruir, digamos, en 3 días. Lo que el pueblo no entendía es que justamente no hablaba del templo en materia de, bueno, ladrillo y demás, sino que el templo al que se refería Jesús era su propio cuerpo, el cuerpo de Jesús, que, bueno, lo iba a levantar en 3 días. Sin embargo, bueno, el sumo sacerdote, cuando preguntó directamente si él era el Hijo de Dios, anteriormente Jesús como que no había respondido ninguna o como que evitaba, pero cuando el sacerdote le dijo esto, bueno, Jesús les dijo que sí, que era él y que van a ver al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. O sea que ya les había, digamos, que adelantado lo que iba a pasar. Y bueno, teniendo esto, le dijeron, no,
bueno, ya con esto es suficiente, ustedes mismos lo escucharon, arréstenlo. Y en eso de que lo están arrestando y demás, bueno, Jesús fue sometido a humillaciones, bueno, tratos irrespetuosos, se burlaban de él, y demás. Qué ironía, Sí. qué ironía, porque supuestamente los que tenían que ser perfectos y los que tenían que tener al pie de la letra la ley en su corazón fueron los que crucificaron a esa misma ley, a esa misma vida, a Jesús. Ujú, exactamente. Y una vez más, bueno, Jesús no dijo ninguna palabra. Absolutamente nada, más dijo. Qué loco. No, o sea, él estaba entregando su vida de manera verdadera y también voluntaria por todo el mundo. Justamente incluso por los mismos hombres que lo estaban maltratando en ese momento. A mí, bueno, me parece algo re loco. Porque, o sea, yo tenía conocimiento de esta historia, pero, o sea, yo no, o sea, no la había profundizado o no recuerdo. Lo único que yo recordaba era que solamente en el momento que lo crucificaron y cuando estaban llevando Jesús su cruz, es en ese momento que le empezaron a pegar y demás. No recordaba que en el juicio también, creo que fue después de eso, que al toque creo que le hicieron, pero no recordaba realmente que desde ese momento Jesús sufrió este tipo de maltrato por nosotros. Entonces, no fue feo volver a leerlo, no sé. ¿Y alguna vez te acusaron injustamente por algo? Como Jesús. No, creo que sí. A mí también. Sí, algo que pasó hace ya mucho tiempo en el colegio, pero capaz que es feo porque no, como que no te podés defender, y capaz que están todas las miradas así hacia vos y demás, que tampoco te dan tiempo a explicar o sí, dar tu punto de vista y explicar. Entonces, sí, pero no quiero profundizar en lo que pasó. ¿Vos? No, yo me re enojé. O sea, me sentí indignado y me enojé, pero me enojé mal. Reaccioné todo lo contrario como reaccionó Jesús. Me acusaron injustamente y yo quería probar a toda costa que en realidad yo no era esa persona. Y fue salté como, ¿cómo se dice? Como leche hervida, algo así. Agua hervida, no sé cómo se dice, pero me re enojé. Fue un momento bastante feo. No tuve esa paz de Jesús. Sí. En contraste, digamos, hacemos un punto. En contraste tipo a esto, Judas quedó ahí. Bueno, nosotros sabemos que Judas lo entregó. Es más, que lo entregó a Jesús, que lo llevó hasta el jardín o el monte del Getsemaní. Pero sin embargo, Judas realmente no era consciente de lo que estaba haciendo. O sea, que él no es que lo entregó pensando que lo iban a matar. Es lo que menciona la lección acá. Y me parece, o sea, yo pensaba que Judas siempre tuvo esa idea en mente de que siempre lo quiso matar a Jesús y demás. Pero no, acá nos dice que Judas no quiso matar a Jesús, no estaba conspirando para matar a Jesús. Y él, es más, se sorprendió cuando vio que Jesús era condenado a muerte y no hacía nada. Lo que él... es más, él nunca se había considerado realmente un enemigo del maestro, sino que creía él en su mente que era uno de los más valiosos y aliados que tenía Jesús.
Básicamente lo que dice acá en esta lección, que Judas estaba tratando de, como entre comillas, obligar a Jesús a liberarse y proclamarse como el Mesías tipo político, como todos lo estaban esperando, que los libere de la esclavitud de los romanos, que no sé, se siente en el trono como un rey, capa y espada, corona, que todos estaban esperando, ¿no? O sea que por esa conclusión él termina entregando a Jesús. Sí, capaz que dice, bueno, lo entrego a las autoridades, lo llevo así, y bueno, de alguna u otra forma va a tener que sacar su verdadera personalidad, demostrar a todos que él es capaz. Entonces, capaz que de esa forma yo, Judas, obtengo un ascenso por eso. Y salían ganando todos. Sí, Jesús me lo agradece. Entonces, nada, fue, no sé. Después de eso, Judas devolvió las monedas de plata a los líderes y se marchó abrumado por la culpa. Y justamente en Mateo 27, 10, vamos a ver qué pasó con Judas. Bueno, acá la Biblia ya no tiene el título que Judas se ahorca, pero bueno, dice, muy de mañana todos los jefes de los sacerdotes y los líderes religiosos del pueblo tomaron la decisión de condenar a muerte a Jesús. Lo ataron, se lo llevaron y se lo entregaron a Pilato, el gobernador, que clave aclarar que era romano. O sea, faltaba el juicio de Pilato todavía, pero bueno, para ellos Jesús ya estaba condenado. Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento, que ya tachamos una de las palabras del título, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los líderes religiosos. He pecado, les dijo, porque he entregado a la muerte a un inocente. Y eso a nosotros, ¿qué nos importa?, le respondieron. Allá vos, digamos, le dijeron. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de allí. Luego fue y se ahorcó. Los jefes de los sacerdotes recogieron las monedas y dijeron, la ley no permite echar esto al tesoro porque es dinero pagado para derramar sangre. Así que resolvieron comprar con ese dinero un terreno conocido como Campo del Alfarero, para sepultar allí a los extranjeros. Por eso ha sido llamado Campo de Sangre hasta el día de hoy. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata, el precio que el pueblo de Israel había fijado, y con ellas compraron el Campo del Alfarero como me ordenó el Señor. Bueno, ahí vemos cómo terminó Judas. No sé si Judas es tan malo como dicen. Yo lo tenía como Judas, no, sos re Judas, sos un traicionero, sí, igual. Re traicionero. Pero esta elección me ayudó, digamos, a, no sé si está bien lo que estoy diciendo, pero a mirarlo de otra forma de, ok, capaz que él lo hizo como, no sé, o sea, de todas las formas está mal porque quería enaltecerse y pasar por todos los otros discípulos y creerse el más, pero saber que realmente no tuvo esa intención de matar a Jesús, ahí cambia un poco. Como que yo siempre lo había tomado que él quería matar a Jesús y demás. Y que después, bueno, él se haya arrepentido, haya tenido remordimiento. La verdad que ponele que alivia un poco saber que hasta el mismo Judas, digamos, pudo de alguna forma arrepentirse lo que... Darse cuenta. Sí, darse cuenta de lo que él había hecho. Qué feo, qué triste. Es muy triste ese final. Y es muy triste y yo concuerdo con lo que decís porque al fin y al cabo eran personas que sentían y que tomaban decisiones y esas fueron las decisiones de Judas. Dice en el deseo de toda la gente que cuando Jesús le estaba lavando los pies a Judas, se enterneció un montón, pero fue justamente en ese momento donde decidió entregarlo. Justo en ese momento donde podía decidir
seguir a Jesús y vulnerabilizarse con Él o tomar la otra decisión. Ujú. Bueno, quiero aclarar que no estoy a favor de Judas, ni porque capaz que parece no sé, que lo estoy defendiendo y demás, pero no. O sea, simplemente dio otro punto. Y la lección da también otro punto de vista sobre este mismo. Justamente en el juicio, digamos, de Jesús, estaba Pedro que lo siguió. Entonces, bueno, él estuvo presente. Bueno, él como que con Juan también estaban medio ahí. Y bueno, Pedro estaba tranqui ahí hasta que en el alboroto de toda la gente le empiezan a decir cosas a Pedro. Bueno, dice la Biblia que mientras tanto Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se le acercó. Entonces le dice, tú también estabas con Jesús de Galilea. Pero él negó delante de todos diciendo, no sé de qué estás hablando. Luego salió a la puerta donde otra criada lo vio y le dijo a los que estaban allí, este estaba con Jesús de Nazaret. Él lo volvió a negar, jurándoles, a ese hombre ni lo conozco. Pero después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron, seguro que eres uno de ellos, se te nota por tu acento. Y comenzó a echarles maldiciones y juró, a ese hombre ni lo conozco. En ese instante cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. Wow. Dice en El deseado de todas las gentes, voy a leer algo que escribió Elena de White, que dice, justamente en ese momento, siguió corriendo en la soledad y las tinieblas, sin saber ni querer saber hacia dónde. Por fin se encontró en Getsemaní. Su espíritu evocó vívidamente la escena ocurrida algunas horas antes. El rostro dolorido de su Señor, manchado con sudor de sangre y convulsionando por la angustia, surgió delante de él. Recordó con amargo remordimiento que Jesús había llorado y agonizado en oración solo, mientras que aquellos que deberían haber estado unidos con él en esa hora penosa estaban durmiendo. Recordó su solemne encargo, velad y orad, para que no entréis en tentación. Volvió a presenciar la escena de la sala del tribunal. Torturaba su sangrante corazón el saber que había añadido a él la carga más pesada, la humillación y el dolor del Salvador. En el mismo lugar donde Jesús había derramado su alma agonizante ante su Padre, cayó Pedro sobre su rostro y deseó morir. Es muy fuerte que entre toda esa agonía, cuando el gallo cantó y Pedro vio el rostro de Jesús lleno de compasión y ternura, huyó y terminó en el mismo lugar donde Jesús estaba agonizando. Y eso nos lleva a nosotros a comprender que tenemos que vivir no luchando por no pecar, sino luchar por no separarnos de Jesús, porque nuestra tendencia siempre va a ser alejarnos. Nunca en esta tierra vamos a dejar de ser pecadores. Y si un día nos caemos, si un día hacemos lo que hizo Pedro, si un día traicionás a Jesús, si un día te traicionás a vos mismo, o a tu familia, o a quien más querés, si un día crees que nada tiene sentido y si un día deseas morir, creo que lo mejor que podés hacer es volver al lugar donde Jesús decidió salvarte. En la historia de las últimas horas de Jesús, bueno, 2 discípulos fallaron terriblemente. Bueno, primero, como estuvimos viendo, Pedro negó a Jesús y Judas lo traicionó. Ambos sintieron culpa y ambos sufrieron, pero solamente uno fue restaurado. Justamente Judas, bueno, tuvo remordimiento, como que se arrepintió, pero decidió por su propia cuenta hacerse cargo él solo y no dejar que Jesús lo perdonara y que lo ayudara.
Entonces por eso, por sus propios medios, él recurrió a ahorcarse y a hacer su voluntad. En cambio, Pedro, aunque lo haya negado 3 veces y haya jurado que ni lo conocía, él sintió, bueno, al ver a Jesús y demás, un verdadero arrepentimiento, y le dieron ganas de que realmente Jesús volviera a su vida, o sea, de arrepentimiento puro, total. Y la diferencia de estos dos no fue el pecado que cometieron los dos, sino la reacción ante la gracia de Dios, de que uno quiso luchar solo y claramente no le salió, y otro que se humilló y pudo recibirla. Bueno, así que con esta lección nos deja un gran mensaje y diferentes puntos de vista nuevos. Así que, ¿qué opinas de esta lección? No, muy buena, porque al final sí era una tormenta demasiado enorme. Pero ahí está la cosa, ¿no? ¿Qué decidimos hacer? Ok. Bueno, yo de esta lección me llevo claramente, como dije, otro punto de vista, digamos. Y cada vez que vamos estudiando más la Biblia, más la palabra, vamos adquiriendo cosas nuevas. Hay cosas que yo medio que no sabía. Así que nada, hasta el próximo episodio de Fe Sin Filtro. Síganos en nuestras redes. En Instagram estamos como sociedad.ja. Bueno, así que nada. Chau. Adiós.